Le damos la bienvenida a la tercera charla de desarrollo local que estamos realizando desde el año pasado con expertos en la materia, y en esta oportunidad, como en algunas otras que nos ha acompañado a lo largo de estos años de trabajo en el territorio, nos acompaña Fabio Quetlas, especialista en desarrollo local. Tiene muchos títulos nobiliarios, con lo cual no voy a adentrarme en eso. Cuando hace unos años lo conocía, estaba trabajando temas de competitividad, desarrollo urbano, pero ya en el último encuentro nacional que tuvimos, creo que el año pasado, si la memoria no me falla, nos estuvo ya adelantando un poco lo que eran las líneas de trabajo en las que venía desempeñándose. Después les vamos a preguntar a él específicamente qué es lo que está haciendo ahora, pero el tema de innovación, que es el tema en que viene trabajando en los últimos tiempos, es un tema que a nosotros en particular nos parece interesante poder desarrollar, poder promover, poder dejar algunas inquietudes en las agencias y en las personas que hoy nos están escuchando más allá de las agencias, porque es un tema demasiado trillado en lo discursivo, pero que poco se avanza a nivel institucional. Así que bueno, nada, damos un poco la bienvenida a Fabio. Gracias, Fabio, nuevamente, como todas las veces que nos acompañas. Y nada, a ver un poco en qué estás y... Sí, gracias a ustedes, gracias a la gente de las agencias que está del otro lado. La inquietud nace de esta manera. Nosotros, la pregunta es por qué es tan importante la innovación, ¿no? O sea, si es una cuestión de fetichismo, de esnobismo, porque es más cool ser innovador. Y la verdad que no, o sea, el motivo real es que hay un estudio hecho muy importante, es un estudio que tiene 12 o 13 años, sobre más de 80 cadenas de valor, que se hicieron, un estudio que se hizo en Europa y en los Estados Unidos, que muestra que el proceso de apropiación de renta en cadenas de valor muy extendida se concentra en el segmento innovativo, digamos. O sea, en la producción de un jean, para poner, ¿no? Entre producir la tela del jean, el diseño del jean, la logística, la publicidad y venderlo, uno se da cuenta que en los segmentos donde se producen factores más innovativos, ya sea en la logística en muchos casos, en el diseño, hay mayor apropiación de renta que en otros segmentos de la producción. Entonces, la derivada de ese razonamiento es, si la rentabilidad va a depender del factor innovativo, la innovación es un tema que nos va a interesar, porque si nosotros podemos radicar innovación en nuestro subsistema económico, vamos a poder apropiar más renta que si no la pudiéramos poner. Entonces, no es una cosa que nos interesa porque es cool, sino que si hemos llegado a la conclusión de que, después nos vamos a preguntar por qué se da esa circunstancia, pero si eso es cierto, si es verdad que la renta es apropiable a partir del fenómeno innovativo, entonces no es indiferente a los países y a las regiones lograr que su tejido económico sea innovativo. Entonces se deriva que debemos impulsar procesos innovativos. Discúlpame, Fabio, cuando hablamos de innovación, ¿a qué nos referimos? Bueno, ahí es muy interesante porque lamentablemente la innovación está demasiado asociada solamente a la cuestión de la novedad, a lo novedoso y a lo visiblemente novedoso. Y voy a poner un ejemplo argentino para que nos resulte fácil, pero por ejemplo uno podría comparar dos porotos de soja, ponerlo así, y son iguales, y uno estar hecho bajo siembra directa y tener toda la innovación cargada en el proceso, y el otro va hecho de forma tradicional y son en apariencia dos porotos de soja iguales, digamos, y uno tiene una carga innovativa que el otro no tiene, que significa conservación del suelo, mayor productividad, etcétera, etcétera. La innovación son las modificaciones, en la innovación en términos económicos, ¿no? Las modificaciones socialmente útiles, digamos, ¿no? Porque también puede haber innovación negativa, digamos, las innovaciones socialmente útiles que cambian el escenario de valoración de bienes y servicios, digamos. Entonces, cuando aparece una respuesta innovadora, no solo afecta la relación consumidor con ese producto, con el servicio, sino con el resto del universo de los servicios. Vamos a poner un ejemplo sencillo para que la gente lo entienda. Digamos, si yo era profesor de educación física y tenía un gimnasio hace 10 años en Buenos Aires, más o menos me rebuscaba, y a una cuadra mía apareció una persona que hace pilates, ¿no? Que es un hecho innovador en términos de oferta. O sea, eso no cambia solo a la persona que va, que le saca la contractura o el pilate, al profesor de pilate, también cambia al profesor de educación física, que probablemente pueda estar perdiendo
parte de su clientela. O sea, las innovaciones cambian la ecología relacional de todos los actores. Eso es muy importante entenderlo, porque se producen desplazamientos, desaparecen sectores económicos. O sea, si el auto fue una innovación que hizo desaparecer al sulky, quiero decir, desaparecen sector económico y aparece sector económico, y la innovación hace que se requieran otros recursos humanos, con otras calificaciones, con otras infraestructuras, con otras regulaciones. Entonces, si nosotros pensamos que la innovación como un hecho cool, digamos, uy, qué buena la innovación, y no le ponemos la densidad de problema político que significa que una sociedad sea o no sea innovadora, vamos a estar perdiendo un tren importante. La buena noticia es que a nivel, lo tengo que decir, a nivel de gobierno nacional en Argentina, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha tomado, por supuesto que como toda política pública, te va bien y te va mal y vas ensayando, digamos, pero hay una atención a que la Argentina, con el premio Innovar, con una cantidad de instrumentos, la Argentina tenga una economía más innovadora. El problema, que es un problema que no es de la Argentina, sino que es un problema universal, es que los estados, mal o bien, saben hacer unas cuantas cosas, digamos. Entonces, para un estado no es muy difícil saber estimular la demanda por medio de transferencia directa a sectores menos favorecidos que van a aumentar el consumo de forma casi directa, o estimular la oferta con crédito a tasa subsidiada, pero no sabemos bien cómo estimular la innovación. No Argentina, Dinamarca, China, etc. O sea, las herramientas de promoción económica de la economía, no todas sirven para promover la innovación. Hoy hacemos más que nada innovación así como espontánea, como aislada, no hay un sistema que... Hay innovadores, siempre hubo innovadores. Uno podría preguntarse, en algunas sociedades los innovadores tienen un lugar social importante, que es un tema ese. Hay innovadores en todas las sociedades, hay innovadores, quiero decir, o sea... El problema, lo que nosotros estamos pensando, lo que yo particularmente que me dedico al estudio de esto, es que no es que haya innovadores, porque que haya 10 o 15 innovadores, o 20 o 50... Un sistema innovador. Claro, el tema es, la pregunta que yo me hago es, ¿qué instrumento yo construyo para que los que están en la zona gris, si les falta un poquito para ser innovadores, se animen a hacerlo? Los que son innovadores, aprovecharlos al 100%. Las organizaciones aprovechen la innovación de los innovadores, porque vos podés tener innovadores y en la fábrica decir, mirá este loco lo que se le ocurrió, y terminar en un tacho, digamos, ¿no? O sea, cuando yo hablo de políticas públicas, promoción de la innovación, estoy pensando en la innovación como problema, con independencia de si tengo o no, que yo creo que en el caso de la Argentina, seamos benévolos, tenemos un potencial innovador, pero que es relativo, porque tener un potencial innovador y vos tenés un sistema fiscal inadecuado, un sistema de estímulo inadecuado, terminan innovando en otro país. O sea, yo quiero que innoven en nuestra matriz económica. A mí no me sirve que me digan que Martín Barsacchi es el mejor innovador tecnológico de España. Yo quisiera que Chastel, que fue su sistema de innovación que tanto beneficio económico le dio, se hubiera desarrollado en la Argentina. O sea, no es un problema con la innovación como fetiche, es un problema con la innovación como política pública, como podría ser con la calidad. El debate, para ponerlo en blanco sobre negro, el debate que se está dando hoy en términos de innovación es el mismo debate que se dio hace 20 años con el tema de la calidad. Vos certificabas calidad o no accedías al mercado. Entonces, las ISO, etcétera, etcétera, las pymes, nuestras pymes, fueron entrando a los tumbos primero, más se creó una cultura, y llega un momento que es una barrera de acceso. Es decir, bueno, no tengo calidad, no accedo. La verdad es que en lo futuro, sin ser una barrera, porque no hay una certificación de la innovación, no soy lo suficientemente innovador cada vez. Por eso el tema no es innovar una vez, sino crear cultura innovadora, capacidad innovadora en nuestras organizaciones económicas. No soy innovador, estoy expuesto a que competidores que sí lo son puedan capturar esa rentabilidad que la innovación provee en el sistema económico y generar muchas más ventajas competitivas, ya no en función de la innovación, de la escala que pueden conseguir, del posicionamiento que pueden conseguir. Charlando previamente un poco con Fabio, estábamos viendo un poco el tema de como dos dimensiones en el tema de innovación. Un tema de la innovación personal, que hay programas que existen para estimular la innovación en personas de diferentes niveles etarios, sectores productivos, jóvenes,
Y después un tema que a mí me pareció interesante, que es el tema de la innovación a niveles institucionales, organizacionales. El tema de la innovación, a ver, es un tema delicado porque voy a ir de vuelta, voy a ir algún paso atrás porque hubo un señor que se llamó Robert Solow, que ganó el Premio Nobel de Economía, o sea que es un señor que es importante. ¿Alguna contribución hizo? Que dijo que la función de producción era capital más trabajo, más, y ponía una I chiquitita, que era la innovación. Esa I, que la ponía chiquitita, era porque él veía que había factores que excedían a la vinculación de capital-trabajo en la función de producción, que él no la podía explicar, no la podía explicar ni por el capital, ni por el trabajo, entonces ponía la I chiquitita, ¿no? Si yo digo que si Solow, que murió hace poco, estuviera vivo, la función de producción, en el mundo tiende a haber una I grande y capital y trabajo chiquitita, ¿no? Bueno, pero ¿esto por qué fue? Porque hay una cosa que es, nosotros estamos operando sobre otra plataforma tecnológica, que es algo que está por detrás de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que ha cambiado, lo que pone en valor la importancia de la innovación actualmente es que la velocidad de circulación de la información hace que las ventajas innovativas que tiene la organización económica le duren muy poco en el tiempo, digamos, ¿no? Porque hay una velocidad de adaptación de los competidores muy fuerte, por eso, y la paradoja dijeron, entonces no hay que ser innovador, no, entonces hay que ser innovador siempre. Por eso lo decía del tema de la muy innovador, exactamente. Ahora, acá viene el tema, cuando el subsistema económico innova todo el tiempo, produce una serie de estímulos que obligan al subsistema social, al subsistema institucional, a innovar para poder regular ese subsistema económico que está todo el tiempo innovando. Voy a poner un ejemplo un poco... parece, uno no sabe si reírse o llorar, ¿no? Hace muy pocos meses, hace 3 o 4 meses atrás, los Estados Unidos estuvieron a punto de entrar en default. Ustedes lo recuerdan, que era si el Parlamento no le daba autorización para tomar deuda, o sea, es una imagen gráfica con los dólares calentitos y ya impresos, pero no tenía autorización parlamentaria para usarlo, etcétera, etcétera. Entonces hubo un momento que hubo un acuerdo político entre republicanos y demócratas, entonces hubo un acuerdo político y el mundo se relajó y dice, bueno, va a poder usarlo. Y entonces hubo que entrar por la Cámara de Diputados, la iniciativa que autorizaba al presidente a endeudarse por más dinero, tratarlo en la comisión respectiva, que haya número en la comisión, pasarlo al pleno, que haya número en el pleno, que eso, después que votaron en la comisión y que votaron en el pleno, vaya un acta a la otra cámara, entre por la mesa de entrada, que se reúna la comisión, que haya número, que la voten, que vaya al pleno. Faltaban 7 horas para vencer el pleno, hasta que se votó, bueno, con el acuerdo político 30 y pico de horas antes ya resuelto, o sea, solamente... Porque ese procedimiento lo ideó Montesquieu en los albores del industrialismo. Entonces, el Estado está regulando mercados que operan online con mecanismos de la era preindustrial. Entonces uno dice, bueno, lo que hay es un déficit innovativo en las estructuras estatales. Si el mercado opera online, evidentemente, salvando con todas las salvaguardas republicanas que corresponden, evidentemente el mecanismo institucional parlamentario no es adecuado para regular ese mercado que opera minuto a minuto. Un shock tecnológico como el que está viviendo el mundo hoy, y no solo en el caso de las TICs, que es el más evidente porque se ve, porque uno ve, pero digamos el mundo de la genética, las transformaciones genéticas, en el mundo de las energías renovables, no renovables, la ecoindustria, etc. O sea, un shock en la base material de funcionamiento de la sociedad va a producir sin duda, y de hecho está produciendo, shocks en situaciones sociales e institucionales, shocks que deberán ser administrados. Uno podría decir parte de esos shocks son desde la regulación de las estructuras familiares que están cambiando, los estados se están adecuando, las adecuaciones infraestructurales, normativas, y probablemente en la forma de tomar decisiones. Lo que pasa es que acá viene, que quizás es un punto, hay sociedades que son muy innovadoras en lo institucional y poco innovadoras en lo económico, hay sociedades que son muy innovadoras en lo económico y poco innovadoras en lo institucional,
y vos recién hiciste un quiebre que yo quisiera salvarlo. Y no existe tal cosa como lo individual y lo colectivo. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. En China, una dilatada tradición autoritaria en el sistema educativo, los chinos ya también descubrieron que parte de la captura de renta importante es la innovación. Y quieren ser innovadores, y tienen política de promoción de la innovación. Pero les cuesta decirle a sus estudiantes que sean innovadores. Porque después de 50 años, o 100, o un milenio, decirle que lo mejor era ser disciplinado, es difícil ahora decirle, no sean, ahora sean creativos, y qué sé yo, qué sé cuánto, porque los últimos creativos terminaron enterrados, no sé, qué sé yo. Entonces, esto es muy importante, porque cuando uno dice, ¿cuáles son las políticas públicas de promoción de la innovación? Y piensa en términos de lo colectivo, quizás hay que operar sobre el sistema educativo. O sea, nosotros estamos pensando en operar en políticas públicas de promoción de la innovación, le damos un premio al innovador. Pero si yo quiero crear una base de cientos de miles de innovadores, quizás no hay que enseñar más las tablas de memoria, como la aprende mi hijo, 4×2, 8, qué sé yo, y para que sean innovadores tenemos que enseñarle, no sé. Y quizás si tenemos miles y decenas de miles de innovadores, tenemos problemas en otros lados del sistema. O sea, yo no pienso como un mecano que alguien puede controlar la sociedad. Lo que sí pienso es que este tema tiene que entrar en la agenda. No porque yo veo casos de innovación en empresas que son así, que si mi mujer, se lo cuento a todos, porque si mi mujer va a una peluquería, que son dos, el dueño y dos más, y tiene cargado en la notebook, el dueño, yo la voy a buscar a mi mujer cuando termine de arreglarse, tiene cargado un CMR, un Customer Membership Management Relationship. Entonces le carga el día, ¿qué día cumplís años? Le dice, y le carga. Y la semana del cumpleaños llega por correo a casa una promoción, como cumplís años, tenés una promoción 2×1 para ir, y es una peluquería que son 3. Está claro, no es que es Jumbo. ¿Me expliqué? Entonces, ahora, uno podría decir, ese señor va a tener ventajas sobre las peluquerías de la zona. Pero nosotros como políticos tenemos que lograr, primero, ¿qué es lo que hizo que ese tipo tenga un CMR que un peluquero de barrio, ¿no? Sería bueno saber cómo llegó. Y lo otro es cómo logramos que todo nuestro retail adquiera esa ventaja competitiva. Porque yo quiero muchos peluqueros competitivos, muchos almaceneros competitivos, muchos señoras de pilates competitivas, porque, o sea, no solo quiero grandes organizaciones competitivas, porque por otra parte, y acá está esas grandes organizaciones para ser competitivas precisan una cadena de valor innovadora y competitiva. Y entonces no nos sirve tener un Techin, pongámosle nombre, súper competitivo, un Arcor súper competitivo y un tejido pyme que solo le traslada problemas. Precisamos que los 1.500, 2.000 proveedores de Arcor sean innovadores y competitivos. Entonces tenemos que ver sistemas de estímulo difuso para que todo nuestro tejido económico sea innovador y competitivo. Dijiste del tema de incorporar en la agenda de las instituciones en general el tema de la innovación. Marcaste en el comienzo de la charla el tema de que en el gobierno, en lo que es política pública nacional, está incorporado. ¿Cómo lo ves esto en las otras dimensiones, en las más locales, en las provinciales y en las municipales? Lamentablemente lo veo mal. O sea, ni siquiera regular, no voy a poner eufemismos. Pero el principal problema que yo veo es los territorios se piensan a sí mismos en clave estigmatizada. O sea, piensan que el que produce X, no voy a poner X producto, es mejor produciendo mejor X productos más. O sea, de manera mejor ese mismo producto. No logran correr la frontera disruptiva de otro producto, otro servicio, otra sofisticación, etcétera, etcétera. Y eso es un problema. Por general, y lo tengo que decir porque une parte de mis pasiones, está basado en un prejuicio. En el prejuicio de que la economía realmente productiva son la extractiva o la primaria, y que las economías de base urbana son ociosas, digamos, ¿no?
Se parte del prejuicio de la ociosidad de la economía urbana. O sea, la producción es lo que nos da la tierra, ¿no? Y la verdad, que lo que nos da la tierra es verdad, que es producción, digamos, si uno produce trigo, soja, manzana, pera, lo que fuera. Digamos, pero probablemente en una botella de vino de alta gama, el elemento de marketing debe ser un diferencial de precio muy importante, digamos, y no nos lo da la tierra, o la etiqueta, o si la etiqueta es bilingüe, o no sé qué, o el asociacionismo si nos logra posicionar a una variedad en un mercado específico donde había una ventana de oportunidad, o lo que fuera, digamos. Entonces, esas reflexiones, cuando uno va a las agencias y a las provincias, está muy arraigado el prejuicio de que la economía realmente productiva es la primaria y que lo otro es como que es ocioso. Y la verdad es que la innovación tiene algo que ver con la matriz económica. Más primarizada está la economía, menos innovadora puede ser. ¿Por qué? Porque en la industria de los teléfonos celulares o de las netbooks, para poner un ejemplo bien extremo, si Nokia no innova el próximo bienio, no saca ningún modelo nuevo, se funde. Porque la tasa de velocidad innovativa en esta industria es mortal. En cambio, los productores de manzana de Río Negro, si no cambian los varietales, es como el sapo que está en el agua calentándose el agua. El año que viene no se funde, va a estar un poco peor que otros que cambiaron los varietales. Puede ser que adaptándose más al gusto o lo que fuera. Pero fundirse no se funde, porque la verdad es que la tensión competitiva en términos de innovación en el mundo de la manzana no es tan grande como en el mundo de la tecnología. Entonces, una matriz económica primarizada, si solo hiciéramos, nos ponemos en fin del siglo XIX de Argentina, exportamos lana, cueros y trigo, y la verdad que para eso podríamos innovar algo en si el cuero cómo lo tratamos, el trigo, no sé qué cosa. Ahora, vos vas sofisticando la cadena de valor y te pusiste a hacer muebles, y los muebles tienen que adaptarse a los metros cuadrados de los nuevos modelos constructivos, a los gustos de la persona, a la sostenibilidad del bosque, a las necesidades de familias monoparentales que precisan un tipo de mueble que es distinta que las pluriparentales, y etcétera, etcétera, etcétera. Tenés que innovar. Para hacer trigo, cueros, no. Entonces, y la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿queremos tener una economía primaria menos estresada a su necesidad innovativa? ¿O queremos tener una economía diversa, compleja, plural? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? No es porque yo ame la complejidad. Porque en esa economía compleja entran todos los recursos humanos con todas las capacidades pudiendo realizar sus vidas. Entonces, tu hija estudia marketing y existe el marketing de los muebles, y el marketing del trigo. Y la que estudia organización compleja de empresas existe, y el que estudia cálculo matemático, como la logística súper compleja, tiene un lugar en el mundo. Y el que estudia, ¿me expliqué? Entonces todos entran en una economía simple y primarizada, entran menos sujetos a realizarse profesionalmente. Entonces las cadenas de valor se alargan y al alargarse esa complejidad tiene nombre y apellido. Son personas que agregan conocimiento y por supuesto agregan conocimiento y complejidad y obtienen renta de cadenas largas que producen productos muy sofisticados como un celular, una notebook, un auto, un equipo de música, una película. La Argentina, vamos a dar buenas noticias también, la Argentina es el cuarto exportador mundial de formatos televisivos. Un formato televisivo requiere mucha complejidad, digamos, no es una idea que se le ocurre a uno, o sea, tiene que poder ser comercialmente apto, tiene que atender a un público, a un segmento de público que lo tiene que ver como valioso, o sea, hay mucho contenido puesto, hay muchos saberes puestos ahí adentro. Entonces, o sea, no es, yo insisto en esto, no es una cosa de lo innovador como cool. Lo innovador nos abre las puertas a una economía sofisticada, compleja, donde se incorporan muchos saberes y esa renta que se captura termina distribuyéndose a través de los saberes, que es mejor que se distribuya a través de mecanismos más de otro tipo. Cuando las rentas son monopolizadas, o sea, en los procesos innovativos las rentas son distribuidas porque todos los que agregan valor en el innovativo se llevan un pedazo de la renta. Cuando las rentas son monopolizadas, te queda una sociedad más dualizada. Comentabas entonces que las agendas públicas hoy locales... Por el estigma, sobre todo por el estigma de que la economía es la economía primaria, no dejan volar
Sí. Esa innovación que yo tuve un compañero, lo voy a contar para el público, tuve un compañero en mi maestría de desarrollo en Italia. Menos mal que es Italia, así queda lejos. Así. No, que era diseñador gráfico de formación de base. Diseñador gráfico o diseñador industrial, no me acuerdo. Y él quiso estudiar todo porque él quería producir envases de alta calidad, envases que cuiden la calidad, de alta calidad para la fruta colombiana. Porque él decía, la fruta colombiana, bueno, es verdad que la fruta colombiana es muy buena y es verdad que no es conocida en el mundo, toda esa variedad, y él dice, nosotros nos podríamos salvar, sí, pero quiero que vender la fruta que sea como un producto gourmet, un producto boutique. Él no quería vender la fruta a granel, ¿no? Digamos, y ahora que yo me dedico, siempre pienso en él, ¿no? Digo, bueno, el hecho innovativo ahí era pasar de la cuestión rudimentaria de la fruta a ese rango de calificación y de reconocimiento al producto, y para eso precisaba un packaging y pensarlo, etcétera, y precisaba instruir al consumidor que sepa que es una fruta que se da en pocos climas, que mantiene la biodiversidad comprándolo, que etcétera, etcétera. Entonces, porque también como operamos sobre la cabeza del consumidor, somos innovadores o no, ¿no? Entonces a mí la sensación que tengo es que no veo esto en nuestras economías de base. Ni siquiera en aquellas en donde encontrás algunos proyectos innovadores interesantes, como a modo de presión, de olla de presión, que los ponga de algún modo a los actores públicos locales en la situación de voy a tener que hacer algo porque... No, bueno, hay los casos buenos, ¿no? El caso del vino, nosotros hace 20 años el 1% de los vinos argentinos eran varietales o de alta gama, y ahora estamos redondando casi el 20% de nuestra producción con un esfuerzo de transformación de la industria tremendo, y es un caso exitoso, digamos, y es una innovación, lo tomo muy fuerte como una innovación porque claramente producir un vino para el mercado internacional con ciertas características no es lo mismo que producir un vino a granel, y ellos se dieron cuenta que la innovación ahí no estaba en hacer otra cosa, sino hacer de una manera distinta a lo que venían haciendo. Y es un caso exitoso, y hay casos exitosos en Argentina. Lo que pasa es que precisaríamos tener 50, y no que yo me ponga a pensar a ver dónde encuentro el caso exitoso. Claro, precisaríamos, porque de verdad, la madre naturaleza nos ha dado muchas ventajas, y uno tiene la sensación de que esto, que parece sofisticado, pero no lo es, digamos, quiero decir, no es la ciencia infusa la promoción de la innovación. Está bastante demostrado que los innovadores no operan bajo los mismos estímulos económicos que otros sectores económicos, ¿no? Entonces, el tema de premiar las iniciativas innovadoras, el tema de quizás generar laboratorios de innovación. Y bueno, de hecho la Argentina está exportando el caso del software, ¿no? Que ahora tiene algunas dificultades con el tipo de cambio, pero la Argentina está exportando entre 800 y 1.000 millones de dólares anuales en software. Entonces, evidentemente, hay una beta que si tuviéramos alguna política de promoción innovadora más específica ahí, quizás la pudiéramos aprovechar, ¿no? El tema de hacer conocer los casos de innovación, de sistematizar todo lo que son los casos de innovación, me queda ahí como duda sobre el tema de, dar a conocer información, el rol de las agencias. Sí, el rol de las agencias. A mí me parece que... Digo, esto claramente a veces al Estado le cuesta por su propio modus operandi el tema de transmitir conocimiento, información, articular actores, suele ser más costoso en términos de procedimientos para el Estado. Las agencias de desarrollo en esto supuestamente o idealmente tendrían un valor agregado y un mecanismo mucho más ágil. ¿Cómo los ves? Yo voy a contar una cosa así nos reímos un poco en términos argentinos, ¿no? La Argentina, en las estadísticas, una de las formas de medir la innovación socialmente útil son las patentes, ¿no? O sea, ¿cuánto patenta? Y la Argentina no mide bien, digamos, la verdad, no mide bien. En América Latina, que no es la Champions League, que es el Nacional B, no estamos adelante de todo, digamos, nos pasa México, nos pasa Brasil. Comparado con PBI nos pasa Chile, si uno desagrega, digamos, en relación a su importancia económica, el nivel de patentamiento de la Argentina es bajo.
Pero, por ejemplo, en la cadena agroindustrial vinculada a la producción primaria y en la zona de Santa Fe, Córdoba, ves muchos casos de máquinas adaptadas para funcionar en siembra directa, y cuando le preguntas a los productores resulta que no tienen patentada la adaptación. Hay una innovación, y cuando le preguntas por qué no tienen patentada, dicen, no, es un lío, patentar. Entonces vos le decís, pero a vos te queda claro que si vos no patentás, mañana Massey Ferguson te la copia, la patenta, entra importado a la Argentina, inclusive te puede pleitear contra vos porque vos... Sí, bueno, cuando se vive Massey Ferguson, que se avienta tanto, yo, ¿no? Sí, entonces, eso es una pintura en la Argentina porque tenemos innovación en negro, ¿no? O sea, es una pintura argentina porque no está detectada estadísticamente, pero innovación está, digamos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, este es un caso, por ejemplo, que haya como fue en su momento con la certificación de calidad, que haya una política para facilitar los patentamientos. Digamos, que el Estado Nacional diga, bueno, si vos tenés una idea que la aplicaste, que está en el mercado y no está patentada, vení a vernos a tal lado que te ponemos un oficial que te hace el trámite del patentamiento, para que vos puedas capturar, bueno, tengo decenas de esas cosas, pero digo, quiero decir, pero son políticas públicas que hay que pensarlas. ¿Qué rol juega la universidad? Hay que pensarlas, digamos, ¿no? ¿Cómo opera un mecanismo de crédito un tipo que innova? ¿No? ¿Cómo operan los mecanismos de espera? Las innovaciones no producen resultados económicos a veces inmediatos. Entonces, a mí me parece que, y eso es un poco mi interés de estar acá, es que lo importante es que haya una corriente de opinión de que no, la innovación es importante para nuestro sistema económico. Yo en las agencias dividiría en dos, por tamaño, porque de verdad creo que las agencias grandes tienen una interlocución con su tejido empresarial, porque la innovación pasa dentro de las empresas fundamentalmente. Pero ojo, las empresas grandes pueden estimular la innovación de su cadena de proveedores, pueden hacer mucho. Las agencias chicas tienen otros problemas, yo las voy a indultar acá, digamos, ¿no? Tienen otro problema. Pero la agencia de Córdoba, o la agencia de Mendoza, etcétera, yo creo que pueden empezar a pensar la innovación como problema. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que nuestro tejido económico, vamos a suponer en el mejor de los casos, que es eficiente, que es diversificado, vamos a suponer que ya tenemos una serie de atributos positivos, sea aparte de todo eso innovador? Voy a contar una historia. En Italia hay una gala anual, que es una gala anual que se dan premios a los diseñadores por distintas categorías, diseño textil, diseño mecánico, etc. Y es una gala importante, inclusive se transmite por la televisión, es medio como los Martín Fierro de acá. Bueno, un país que se jacta de ser del país del diseño y ocupa ese lugar, y lo hacen las dos cámaras industriales, se asocian para eso, ¿no? Entonces, y ganar el premio de ser el mejor diseñador mecánico del año no es poca cosa, digamos, ¿no? O sea, todos los demás te están mirando. Y nos contaba un profesor que en los últimos años en las mesas, porque uno siempre, la crítica histórica que había contra los chinos de la copia, dice, eso era antes, porque en las mesas de esa gala, cuando termina de ganar la pluma de oro el diseñador mecánico tal, se acerca un empresario chino, le cambia la tarjeta, y trabajando desde Bérgamo, desde Turín, el tipo dice, no, quédate tranquilo, ¿cuánto ganás? 5.000 euros. Nosotros te pagamos 20.000 euros y diseñás para nosotros. Y ahí se dan cuenta ellos de que están subsidiando al tejido industrial chino, porque le eligen al mejor, pues se lo visualizan y viene el chinito, tum, y se acabó el problema, ¿no? Mostrando lo que es la fuerza del mercado, ¿no? Siempre. Y no pasa solamente con el argentino, claro, podría pasar con un argentino, digo, en este caso es primer mundo todo. Y ellos que están tratando de que al que le demos el premio no pueda trabajar por 3, están viendo cómo resuelven eso. Porque es un hecho problemático, no deja de ser un hecho problemático. Entonces, por ahora todavía ellos se quedan con la retribución simbólica de seguir siendo la capital del diseño. O sea, todavía la fiesta no se hace en China, digamos, ¿no? Entonces, pero acá, claro, acá viene el punto importante, digamos. Evidentemente, tener un premio anual del diseño, y etcétera, etcétera, pone al diseño italiano en un lugar. Tener nosotros un premio Innovar, yo creo, de verdad, insisto en esto,
en el que el lugar social de la innovación es muy, muy importante. Si nosotros pensamos que los innovadores son unos locos lindos, es una cosa, no está mal. Nosotros tenemos que pensar que los innovadores son las personas que le pueden agregar competitividad a nuestra economía, generar cadenas de valor más largas, hacer que entonces tengamos una economía más diversa y por lo tanto más estable, donde tenga más oportunidades los que hubo un pacto implícito en Europa, un pacto no escrito, vamos a decir así, entre el sector industrial y el sector primario. Cuando acá en Argentina en la década de los 80 era muy común que nos quejábamos, y en los 90, con los subsidios a la producción primaria en Europa, no entendíamos una lógica que ocurría, que es que el 70% de esos subsidios se gastaban, el productor lo tomaba y lo gastaba en insumos industriales, o sea, lo gastaba en agroquímicos, en maquinaria, etcétera. O sea que el sector industrial que pagaba los impuestos, que financiaba al sector agrario, lo que hacía era estimular la demanda del sector agrario de bienes industriales, y a su vez eso permitía que haya bienes primarios de relativamente buena calidad a bajo precio para la cadena de valor industrial de la industrialización agraria europea. Por eso uno va a Europa y ve esa tremenda oferta de bienes de origen primario con una industrialización muy sofisticada. No es una situación comparable con nosotros, pero me voy a ir a una situación sí comparable con nosotros. Australia y Nueva Zelanda, que producen cosas bastante parecidas a nosotros en términos primarios, exportan con mayor agregación de valor en promedio que nosotros, y ha habido una política en general, si bien digamos, ahí no lo tomo en términos de tasa de innovación, pero digo, ha habido una política bastante fuerte para que las cadenas de valor se amplíen en el territorio. La Argentina ha hecho cosas importantes en ese sentido, contrariamente a lo que la gente supone. La Argentina exporta mucho más manufacturas de origen agropecuario que bienes primarios, puramente primarios. Se exporta más aceite y harina de soja y pellets y tortas y biodiesel que soja, digamos. Claro, entonces, ha hecho algunas cosas. Ahora, todavía esas cadenas de valor se pueden extender muchísimo, muchísimo, muchísimo más, y no solo en las extensivas, sino en las producciones. Un país para nosotros ver cercano, digamos, donde originalmente tenía una potencialidad en la producción primaria, y cuando uno ve en qué condiciones se exporta, se da cuenta que ha extendido su cadena de valor de manera muy significativa, es Chile, ¿no? O sea, en Chile el salmón sale envasado y con garantías, la fruta sale envasada, salen derivados de la producción frutícola muy sofisticado. 20 o 30 años de trabajo sistemático tratando de agregar, de extender la cadena de valor. No siempre, quiero aclarar, no siempre se trata en clave innovativa, pero sí de extender la cadena de valor. No sé si hay alguna consulta más. Ahí viene otra, Esteban Rodríguez. ¿Existe alguna vinculación entre el asociativismo de MIPYMES y la innovación en un territorio? Absoluta. ¿Por qué? Porque la innovación precisa
de una situación excedentaria, digamos así. O sea, si uno está todo el día corriendo para pagar el aguinaldo, corriendo para tal cosa, es difícil que tenga un minuto para decir, che, ¿cómo podríamos innovar el sistema productivo? Y la verdad es que la innovación a su vez es un hecho riesgoso, esto es muy importante tener en cuenta. Entonces muchas veces, muchas empresas o personas con vocación innovadora no dan ese paso porque hay que asumir un riesgo adicional al ser innovador. Y el asociativismo opera contra estos dos mecanismos que acabo de describir, digamos, tratando de generar excedentes, que muchas veces no es excedente económico, es excedente temporal, es tiempo para pensar, para reflexionar, y también para diversificar la base de tomadores de riesgo. Entonces capaz se juntan 6, 7 tipos y dicen, che, podríamos hacer alguna modificación en nuestra cadena de producción. Bueno, pero si nos va mal, bueno, si son... compartible. Claro, exactamente. O sea, el asociativismo tiene mucho que ver, resuelve estas dos cuestiones, la cuestión del excedente de tiempo, lo que se llama el excedente reflexivo. La innovación no siempre se produce trabajando. Sirve como malla de contención de algún modo. Y el otro tema es esto, divide el riesgo, ¿no? Bien. No sé si hay alguna otra consulta. Josefina Castellano. Que sí. ¿Qué opina del sello del buen diseño del Ministerio de Industria que estimula la incorporación de diseño industrial en todos los sectores económicos? ¿Se puede pensar en esto como un incentivo a la innovación? Es una medida excelente, Me parece que está en la línea correcta, me parece que es lo que es. Esto de los sellos, produciendo un estímulo en la cadena de valor por diferenciar producto, porque una vez que el producto se diferencia, los fenómenos innovativos son advertidos por el consumidor. Entonces, es muy importante, porque, ojo, la innovación no solo tiene valor en términos de que bajo costos, resuelve un problema, la innovación tiene que pasar la prueba ácida del mercado. La innovación, que yo llamo socialmente útil, tiene que ser una innovación identificable por el consumidor y valorada por él. No importa que sea valorada teóricamente por mí, si no es valorada por el consumidor. Igual insistimos en que siguen siendo medidas que están en el plano del gobierno nacional. Y que lo que estamos viendo entonces es que al nivel local, sea provincial o municipal, se ven como más esporádicos, más espasmódicos. Marisa Farina nos pregunta por bibliografía. Miren, hay un autor que se llama Richard Florida, que tiene una mezcla de nombre sí, en inglés con Florida. Florida, ¿no? Richard Florida, que ahora su último libro, que a mí me gusta mucho, se llama El Gran Reset, como la operación, dice que la sociedad está frente a se está reseteando la sociedad. Él parte de un análisis de que después de toda gran crisis hay un aumento de competitividad económica, un salto de competitividad económica importante, lo analiza en la historia porque aparece como, cuando se sale de la crisis, un montón de fenómenos que estaban como encapsulados por la crisis emergen. Bueno, pero este autor tiene un libro anterior, de Gran Reset es muy interesante, pero un libro anterior que se llama La clase creativa. Él dice que el futuro de las sociedades depende de la emergencia en ellas de una clase que él llama la clase creativa, que tiene una disponibilidad cultural a la innovación, inclusive creó un indicador, les quiero decir, que es la que hace que las sociedades sean innovadoras, donde lo innovador no es visto ni como snob ni como kitsch, sino es como un rasgo socialmente no solo aceptado, sino de circulación muy, muy generalizada. Y él toma un ejemplo, digamos, fue lo que salió a luz porque siempre se tiende a simplificar, ¿no? Él dice que las ciudades gay friendly muestran un nivel de tolerancia que es asimilable a la tolerancia que tiene alguien con el pensamiento disruptivo, digamos, ¿no? Entonces, si una ciudad es gay friendly, es más probable que tenga más clase creativa y por lo tanto que produzca más innovación que una ciudad que no es gay friendly, digamos, ¿no? Porque si no está... Pero después cuando mide, da el indicador, sí, o sea, se tomó medio gracioso, pero cuando se mide se da cuenta que los lugares, por ejemplo, fundamentalistas, etcétera, no se produce una sola patente, no se produce una sola innovación. Entonces, pero les recomiendo La clase creativa,
sobre dinámicas innovadoras en este momento, y El Gran Reset de Richard Florida. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, Daniel Martínez. Usted habló que la dinámica económica hace que se deba innovar en las estructuras y procesos sociales. ¿No le parece que se da más al revés, que las necesidades generan capacidad de innovar para afrontar las crisis? Daniel Martínez, muy inteligente tu pregunta. La dinámica de la innovación es así, es compleja, de mutuo estímulo, pero a ver, voy a contar un camino de ida y vuelta. Cuando se producen innovaciones en el sector económico, nuevos bienes, nuevos servicios, etcétera, etcétera, la presión de la innovación sobre la sociedad y las instituciones es muy fuerte, y al revés no. Y le voy a explicar por qué. A ver, voy a dar un ejemplo. Las familias cambiaron, ¿no? Eso todo el mundo sabe que las familias cambiaron, ¿no? Pero cuando yo lo invito a cualquiera a hacer un relevamiento de la oferta de vivienda pública nueva en la ciudad de Buenos Aires de hoy, hace 30 años, va a ver que es la misma. O sea que un departamento de 60 metros cuadrados por una familia de 3 personas, padre, madre y un hijo, hoy se diseña igual que hace 20 años atrás, o que hace 30 años atrás. Y él me dice, ¿y qué vas a que cambiar? Y yo le diría, hay 1000 cosas que cambiar. Digamos, hoy con una población como tiene la ciudad de Buenos Aires súper avejentada, en vías de estar súper avejentada, las medidas de seguridad dentro de una casa tendrían que ser totalmente distintas. Para familias monoparentales se hacen 2 habitaciones, uno podría hacer habitaciones de una plaza, digamos, más allá sí, que... más pequeñas. Claro, porque vive un solo cabeza de familia con 2 hijos. O sea, bueno, los usos cambiaron. Sin embargo, el mercado sigue haciendo el departamento de 60 metros cuadrados porque sabe que lo vende. No se produce innovación en la oferta. O sea, los cambios sociales no estimulan lo suficientemente una innovación en la oferta, en muchos casos y en otros sí. Ahora, sí, respondiendo a la pregunta, sí que yo creo que hay una dinámica de ida y vuelta, ¿no? Puede ser más fluida en un sentido y menos fluida en otro, pero cambios en las estructuras sociales obligan a cambio en la oferta económica obliga a cambio en las velocidades pueden ser diferentes. Pueden ser diferentes, pero se retroalimentan. Perfecto. No sé si hay ninguna consulta más. Bueno, no sé si te quedó algo en el tintero que quisiera rescatar. Un renglón final, así un poco. A veces otro de los deslices en la innovación es lo que llamaríamos el desliz fetichista, por eso puse el ejemplo del poroto de soja, ¿no? O sea, ser innovador no es creer en los fetiches de la innovación. O sea, uno puede hacer el mismo poroto de soja y para atrás, ¿no? Siembra directa, logística, etcétera, tiene mucha carga innovativa. Nosotros tenemos que producir las cosas en las que somos eficientes y el mercado nos demanda y que nos permiten tener utilidad económica, porque no producimos ni hacemos esfuerzos económicos, ni nos cansamos, ni nos arriesgamos para hacer cosas que no sirvan, no sean útiles o nadie la demanda, digamos, ¿no? Ahora, hay una pregunta importante ahí en el cómo. Yo creo que es importante el debate sobre innovación porque la Argentina precisa un debate sobre su innovación económica, sobre sus innovaciones institucionales, sobre, de alguna manera, la lógica del desarrollo local, el diálogo público-privado, la valoración del territorio como espacio de desarrollo, etcétera, ha sido una gran innovación en términos de reflexión social en Argentina. Y ahora me parece que el nuevo salto es cómo construimos un proceso normativo y de gestión pública que le permita a todo nuestro potencial innovador generar utilidad económica. Bien. Tema que dejas en la agenda. Para otro día. Para otro día. Bueno, les agradecemos a todos los que participaron en esta charla en vivo y por supuesto queda esta charla queda grabada en el campus de CEPIME para que la tomen en cualquier momento. Seguramente nosotros vamos a enviarles después alguna información sobre qué es lo que está haciendo Fabio acá, ahora en Argentina. Y por si necesitan alguna información más, se pueden comunicar con la gente del campus. Muchísimas gracias. Gracias, Fabio. Gracias a vos.